Entonces vamos a comenzar como poniendo en manos de Dios este encuentro que vamos a tener hoy y sintiendo que todas tenemos muchos motivos para agradecerle al Señor, que tal vez hoy con San José tendríamos que decirle también al Señor: ¿cómo podré pagarte tanto bien que me has hecho? ¿Cómo podré pagarte tantas expresiones concretas de la manifestación de Dios en nuestra vida? Entonces vamos a unirnos a esta canción para pues agradecer al Señor, porque todo lo que vivimos, todo lo que nos pasa, pues es fruto del amor que Él tiene con nosotros y de la pedagogía que Él también tiene con cada uno de nosotros para enseñarnos, como a San José, a hacer su voluntad. Expresarte mi agradecimiento por cuanto haces en mí. ¿Cómo podré pagarte, mi Señor? ¿Cómo podré expresarte mi agradecimiento si todo lo tengo por ti? Te amo, mi Señor, porque escuchas mi voz suplicante, porque inclinas tu oído hacia mí cada vez que te invoco. Siendo atrapada por redes de muerte, estando enredada en los brazos del caos, en la tristeza y angustia profunda, yo te invoqué. Señor, salva mi vida. ¿Cómo podré pagarte, mi Señor? ¿Cómo podré expresarte mi agradecimiento por cuanto haces en mí? ¿Cómo podré pagarte, mi Señor? ¿Cómo podré expresarte mi agradecimiento si todo lo tengo por ti? El Señor es bueno y justo, nuestro Dios es todo ternura. Mi Señor guarda los sencillos, estando ya sin fuerzas me salvó. Alma mía, vuelve a tu calma, reposa, descansa en tu Dios, porque Él protegió tu vida, te consoló. Caminaré en tu presencia, Señor. ¿Cómo podré pagarte, mi Señor? ¿Cómo podré expresarte mi agradecimiento por cuanto haces en mí? ¿Cómo podré pagarte, mi Señor? ¿Cómo podré expresarte mi agradecimiento si todo lo tengo por ti? Alzaré la copa de la vida, bendiciendo tu nombre, y cumpliré mis votos entre el pueblo, sostenida por ti. Me has liberado de las cadenas, a tu servicio empeño mi existencia. Cumpliré mis votos entre el pueblo y te alabaré todos los días de mi vida. ¿Cómo podré pagarte, mi Señor? ¿Cómo podré expresarte
mi Señor. ¿Cómo podré expresarte mi agradecimiento si todo lo tengo por ti? Si todo lo tengo por ti. Y vamos a unirnos hoy a San José, pues que ha sido también una devoción tan fuerte en la compañía, también de nuestros orígenes, y vamos a unirnos a través de esta oración. Enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponerse, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo número 2, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y se muere uno sin esperanza de que le hagan un homenaje. Vamos un momentico de silencio y pidámosle a San José por nuestra pequeña y amada compañía. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues entonces vamos ya por el 6º encuentro. Hemos estado muy juiciosas siguiendo esta primera parte de este acercamiento a las constituciones en búsqueda de esa sabiduría de los orígenes. Bueno, entonces lo de hoy va a ser un nuevo capítulo de nuestra larga historia. Y vamos a ver por qué le pongo ese título. Después de haber dedicado 5 encuentros a rastrear las raíces de nuestras constituciones y cómo hemos ido descubriendo ahí realmente la sabiduría con que el Señor fue conduciendo ese proceso, nos vamos a detener hoy en un nuevo capítulo de nuestra historia, ese que conecta las reglas de 1938 que vimos en el encuentro anterior con las del 2006 que vamos a empezar ya a estudiar, a profundizar el próximo lunes. Es una historia forjada de muchas maneras por todas nosotras. La mayor parte de este capítulo de la historia, sobre las de 1956 a hoy, lo hemos vivido la mayoría de las que estamos aquí escuchándonos. Es la historia que le vamos legando a las que empiezan a caminar a seguir al Señor por este camino que nos trazan las constituciones. Entonces, pues vamos unas a hacer memoria de lo vivido, otras a conocerlo y a aprender. Bueno, al iniciar estos encuentros por allá el año pasado en la historia de la orden, dijimos que íbamos a considerar la historia no como una simple sucesión de hechos, que aparentemente es eso, un hecho tras otro, sino como un lugar teológico, como el escenario en el que se hace patente la presencia de Dios, el actuar de Dios y la actitud obediente de quienes han sabido escuchar su voz y acogerla. Yo cuando pensaba en esto me acordaba de ese capítulo 11 de la carta a los Hebreos, que empieza diciendo: por la fe Abraham salió de su tierra y se fue a un lugar que no conocía,
por la fe Moisés abandonó sus rebaños y se fue a cumplir el mandato del Señor. Y por la fe cada uno fue cumpliendo su papel en la historia de salvación. Y me acuerdo que cuando tuvimos el encuentro de generales, la reflexión de este capítulo nos inspiró, porque fuimos viendo realmente cómo una tras otra, tratando de escuchar la voz del Señor, fuimos acogiendo lo que Él nos iba mostrando en cada periodo. Entonces, así se ha ido construyendo la historia que vamos a ver enseguida. Bueno, y el objetivo de esto es que entendamos mejor el origen de estas constituciones que tenemos hoy en las manos, cómo se llegó ahí, de las del 38 a las del 2006. Bueno, nos habíamos quedado con las reglas de 1638, habíamos analizado un poquito su contenido. Y Josefina preguntó al final si se habían editado otras, si habían cambiado, qué había pasado. Entonces vamos a ver, en primer lugar, posteriores ediciones de esas constituciones. A mediados del siglo XIX se empieza a sentir la necesidad de una revisión de las reglas para adaptarlas a la nueva época. Esto era los años 1850, por allá. Porque ya, pues fíjense, llevábamos casi 3 siglos con las mismas constituciones. Pero la situación interna de la orden en Europa en aquel momento y el proceso de beatificación de Juana hicieron ver que no era un momento oportuno para hacer esa revisión. No había ambiente. Si vuelven a leer el documento precapitular que leímos para este capítulo, ahí se hace alusión a la crisis que se vivía allí, sobre todo en Francia. Bueno, luego en 1890, un decreto que salió de la Congregación de Religiosos, que se llama el decreto Quemarmum, ordena a las congregaciones todas suprimir en sus constituciones lo que se refiere a la cuenta de conciencia. Se veía que eso no se puede poner como una norma, a nadie se le puede poner como regla que tiene que manifestar su conciencia a otro. Ese decreto abre las puertas para un retoque. Entonces, Barcelona hace esa adaptación al decreto. Fue el primer monasterio que lo hizo, porque pues todavía éramos monasterios autónomos. Entonces, Barcelona pues simplemente suprimió aquello, hizo una nueva edición. Pero las de Manresa aprovecharon para hacer una adecuación del lenguaje, pero sin alterar el contenido. Y allá fue un padre Nonel el que ayudó a hacer esa revisión del lenguaje y esa adaptación. Por allá hay algunos libros que muestran esa edición. Entonces vamos en 1890. Bueno, seguimos. Bueno, y podríamos preguntarnos, y ya lo hicimos tal vez la vez pasada, ¿qué sentido tiene tanta estabilidad en la legislación? Y pues creo que se puede mirar esto desde muchos ángulos. Yo ahí señalo 2. Uno, que se puede mirar como que eso es una estructura rígida que impide flexibilidad, la flexibilidad que se necesita para responder a lo que la vida va reclamando. Eso que para nosotros hoy es tan claro. Se puede mirar también como que las reglas
constituyen una estructura firme que dio solidez y estabilidad a la compañía. Y yo creo que eso es verdad. La compañía pues fue avanzando siempre como una congregación sólida, muy sólida. Pero hay que notar sobre todo que la mentalidad de esos tiempos, hasta la mitad del siglo XIX, valoraba más la estabilidad que la flexibilidad. Y la misma concepción de la vida religiosa con relación al mundo impedía que se viera necesaria la flexibilización. Es que acordémonos, y eso no solo en el siglo XIX, ya muy a mitad del siglo XX, las congregaciones que tenían clausura, pues una de sus notas era la estabilidad. Y yo creo que hubo gente pues que entró mucho, y quizás nosotras también, diciendo aquí entro para morir aquí, porque ese era el monasterio, esa era toda una mentalidad. Y me acuerdo de un artículo que yo leí por ahí de un filósofo australiano, no sé, que decía que las grandes catedrales del medioevo y del renacimiento pues son un monumento a la estabilidad y a la solidez. Y se preguntaba si no tendríamos que recuperar al menos algo de esa mentalidad, construir cosas para durar, para permanecer en el tiempo, porque gracias a esos monumentos, como también gracias a tantos textos, pues conocemos la historia, el arte, todo lo que está representado allí. Bueno, esto con respecto a la estabilidad, porque vamos a ver que la estructura, ya a finales del siglo XIX y principios del XX, la estructura empieza a requerir flexibilización. Y fue lo que vimos mucho en la preparación del capítulo. En los últimos años del XIX se fue haciendo cada vez más difícil mantener la rigidez de antes y más urgente hacer una revisión de algunas estructuras. Y acordémonos que se decía, para poder responder a los desafíos de una misión educativa que requería cada vez más apertura y flexibilidad. En un mundo que empezaba ya a independizarse de la Iglesia y a avanzar por otros rumbos. Fueron momentos muy difíciles, esos del principio del siglo XX. El estudio que hicimos en preparación del capítulo pasado nos dio a conocer ese difícil camino que llevó a la unión, y con la unión a tocar ya las constituciones, esa unión que comenzó en el 21 y culminó en el 56, y que fue un cambio pues trascendental en la vida de la compañía. Ese momento ya del 21 y que fue siguiendo el proceso hasta el 56. Bueno, aquí. Entonces, los nuevos tiempos obligan a flexibilizar. En 1921, con el logro de la unión, se hizo necesaria una revisión y reestructuración a fondo de las reglas para adaptarlas al régimen centralizado, ya con una superiora general y una división en provincias, y para incluir la apertura a las misiones. Esto fue muy importante porque ya entonces, en 1948, pues salieron ya las misioneras para África, la primera fundación de misiones, y luego en el 59 a Japón.
Había que incluir además las directrices del Código de Derecho Canónico publicado en 1917, en el que se reforzaba el carácter jurídico de la legislación y se hacía énfasis en la estabilidad. Y hay que tener en cuenta que es que en ese principio del siglo XX, y ya desde finales del anterior, la Iglesia estaba en una actitud de querer encerrarse más y más para defenderse del modernismo, de esta época moderna que ya entraba pues con toda su fuerza. Esas constituciones que se reformaron pues con lo del generalato se aprobaron en 1932 después de 7 años de experimentación. Es que no era fácil cambiar esa estructura. Y siempre se hizo un capítulo, se acomodaron las constituciones y las experimentaron hasta llegar a aprobar. Las casas autónomas, en cambio, las que no se unieron, entre ellas las de Colombia, hicieron nuevas ediciones de las constituciones según se necesitaban, pero sin mayores modificaciones. Entonces, ya vamos a ver las reglas que salieron ahí. Entonces, la edición del 56, que si se acuerdan, pues la mayoría de nosotros entramos en ese momento y nos aprendimos las reglas del 56, que se hicieron ya con motivo de la unión de todas las cosas, de todas las casas. Y en estas reglas se puede observar el acento en lo jurídico, en la uniformidad y la estabilidad. Todavía en ese momento, mitad del siglo XX, ese era un acento muy notable en las reglas. Las reglas de la instrucción espiritual, que tenían el primer lugar en las del 38, quedaron diseminadas en distintos capítulos. Podríamos decir que con esta edición termina una larga etapa de la vida de la compañía y de las constituciones, diríamos, y se inicia otra. Pero es que es además el comienzo de una nueva época en el mundo y también en la Iglesia. Ya es vísperas de la década de los años 60, que vamos a ver, marcó como un antes y un después en la historia del siglo XX. Y me pareció bueno ilustrar con estas dos fotos. Miren a la izquierda, a mi izquierda aquí, el primer capítulo de 1921, y que podríamos decir puede ser la foto del capítulo del 56 cuando la unió. 7 religiosas francesas y españolas dispuestas a afrontar el reto del cambio de estructura organizativa de la compañía en atención a las urgencias del momento, sobre todo en relación con la obra educativa. Y un siglo después tenemos un equipo general, 5 religiosas de 4 nacionalidades han liderado el caminar de la compañía a principios de este siglo XXI, respondiendo a los retos que la realidad va presentando en cada momento. Pues un cambio total, según nos muestran esas fotos. Bueno, entonces
esa nueva época de los años 60. En la Iglesia, el esfuerzo de los últimos pontificados anteriores a 1960, en una época históricamente muy convulsionada, se centraba la Iglesia sobre todo en la afirmación de su ser como institución. Acordémonos que el Concilio Vaticano I, que fue a finales del siglo XIX, se centraba sobre todo en definir la infalibilidad del Papa. Y el Papa era infalible y lo que dijera el Papa era. Con unas leyes muy definidas, una jerarquía bien estructurada y lo más sobresaliente, de más repercusión, una actitud defensiva ante los que consideraba sus dos grandes enemigos, el comunismo y el modernismo. Esa era como la línea que marcaba la Iglesia en esos pontificados anteriores, o de la primera mitad del siglo XX, podríamos decir, con algunos pequeños matices, pues, cuando se estudia más lo de esos pontificados, pero en general era la postura. Por su parte, el mundo al final de la primera mitad del siglo XX, marcado sobre todo por dos guerras mundiales y muchos conflictos en diferentes naciones, entraba en la década de los años 60, con la que se abría una época de grandes inventos y descubrimientos. Acordémonos que fue la década de la llegada a la Luna, en el campo sobre todo de la ciencia y la tecnología, y grandes cambios a nivel político y social, desencadenados por lo que se llamó el Mayo del 68. Esa historia de los años 60 es impresionante, es una década que podría ser un siglo. Bueno, entonces el Dios de la vida y de la historia sigue actuando. Y eso es lo que nos va mostrando a cada paso, pero hay momentos especiales en la historia en que eso se hace más evidente. Ese Dios que va llevando la historia de manera sorprendente, suscita en esa iglesia al que debía ser su instrumento para desencadenar un nuevo Pentecostés en la Iglesia, que así es considerado el Vaticano II. El Papa Juan XXIII, a los pocos meses de haber sido elegido para suceder a Pío XII en 1958, sorprende al mundo con la convocatoria de un concilio ecuménico. Si ustedes han leído algo de la historia del concilio, eso es una cosa maravillosa. Yo me leí un libro que escribió Albertico que se llama Memorias del Concilio. Bueno, y es maravilloso leer pues cómo fue este momento de la muerte de Pío XII, de la elección de Juan XXIII y de este anuncio tan sorpresivo en ese momento de la Iglesia. Era realmente un nuevo Pentecostés. Bueno, el Papa invitaba a la Iglesia a una revisión profunda de su ser, su misión y sus estructuras para poder cumplir su misión en ese mundo al que miraba con tanto recelo y en el que, sin embargo, su misión era más urgente que nunca.
Se trataba de abrir puertas y ventanas para poder mirar más allá y para permitir al mismo tiempo que ese más allá entrara en la iglesia, ese mundo, como parte integrante de su mismo ser. La iglesia es para el mundo y en el mundo. Eso es que es un cambio de 180 grados. Entonces tenemos ahí esa foto del concilio que se realizó en 4 años, 4 fases, de 1962 al 65, que el Papa Juan XXIII solamente pudo estar en la primera sesión, la del 62, y ya él estaba muy enfermo. Es que el pontificado de él fue de 3 o 4 años, creo. Y pues afortunadamente el cardenal Montini, que iba a ser luego Pablo VI, se había compenetrado mucho con el Papa Juan XXIII. Y a él le tocó continuar y cerrar el concilio, clausurar ya al final. Bueno, ese concilio pues es ese nuevo Pentecostés. Entonces, ¿qué incidencia tuvo el concilio en la vida religiosa? Algo importante para nosotros en este concilio es que por primera vez un concilio considera la vida religiosa como parte muy importante de su ser y su misión. Y lo dice en el capítulo 6 de la Lumen Gentium, que es uno de los 4 documentos importantes, que la vida religiosa es parte de su ser, es un don de Dios que hace parte del ser y la misión de la Iglesia. La nueva misión que nos abre el concilio resalta entre muchas cosas, fíjense todo lo que resalta ahí, el valor de la persona, la libertad, el diálogo, la comunidad como lugar de interrelación, la flexibilidad de las estructuras, el ejercicio de la autoridad como servicio en participación y la relación con el mundo como lugar al que somos enviadas en misión. Fíjense pues que es una visión que remueve muchas cosas. Si lo fuéramos a mirar a la luz de aquellas reglas que regían la vida religiosa y la nuestra hasta entonces. Y esto de la relación con el mundo como lugar de la misión, pues en contraste con aquello de que la vida religiosa era un estado de perfección y que se hablaba de la fuga mundi, huyendo del mundo. Entonces, es ese cambio también ya en la concepción de la vida religiosa. Bueno, seguimos. Bueno, la compañía responde a la invitación del concilio. Entonces, uno de los decretos del concilio, que se llama Perfecte Caritatis, invitaba a la vida religiosa a una revisión en profundidad. Igual que lo hizo con la Iglesia, ahora decía la vida religiosa, que es parte del ser y la misión de la Iglesia, tiene que hacer lo mismo. Una revisión de su ser y su misión a la luz del Evangelio y del espíritu del concilio, y en fidelidad al carisma y a los signos de los tiempos. Esa era la tarea que teníamos que hacer a partir del concilio.
Para realizar esta revisión, el concilio concedió un tiempo máximo de 15 años para dar lugar a la celebración de un capítulo especial y a un tiempo de estudio y de experimentación de máximo 10 años. O sea, 5 años para reconvocar, organizar, realizar el capítulo, hacer unas constituciones, experimentarlas por 10 años y ya ver si se lograba la aprobación por parte de la Iglesia. Así pues, tenía que responder la vida religiosa y la compañía lo hizo. Entonces, ahí se dio el capítulo especial en 2 sesiones, 1967-1969. Ya ahí en el 67 es cuando se nombra a la madre Josefina Herrero como general, con unas asistentes, una por cada continente. Era pues todavía una estructura de gobierno, de consejo, pero era una general con asistentes territoriales. Y como les digo, en 2 sesiones, una del 67, otra del 69. Yo estuve tratando de recordar quiénes asistieron de aquí y la verdad que no recordé, porque yo en buena parte, no, en ese tiempo sí ya estaba, pero no, yo creo que Luz Uribe se debe acordar y de pronto después nos dice. En el 67 y 69. En la sesión del 67, por lo que uno lee por ahí en los anales, fue muy difícil, porque es que ya la recepción de los documentos del concilio fue de tal entusiasmo, de tal desborde, como de esos cambios que se nos iban a permitir, que había pues muchas polarizaciones en muchas cosas. Y se dio este tiempo del 67 al 69 para estudiar unos documentos, para reflexionar, para mirar cómo tenían que seguir. Es importante tener en cuenta y sopesar el ambiente que se vivía en aquel momento a nivel de iglesia, a nivel de sociedad, que era, como decía, esa época de los 60. Fruto de ese capítulo fue el libro de Nuestros Decretos, salieron en el 69. O sea que las constituciones quedaban ya, diríamos, como entre paréntesis, y nos entregaban estos decretos que fueron nuestro libro de vida hasta 1981, cuando se aprobaron las constituciones renovadas. Entonces, en esos decretos, si los recordamos, pues venían con un lenguaje totalmente distinto, muy inspiradores, que recogían todo el espíritu de los documentos conciliares, pues una cosa maravillosa para algunas, pero desconcertante para otras, porque es que era un cambio tal que la gente como te decía, y bueno, ¿cómo nos vamos a situar ahí? Nuestros decretos, aquí tenemos la foto de ese librito que está ahí en la biblioteca, que ya casi hasta me dio trabajo abrirlo porque se le van pegando las hojas. Nuestros decretos. Y yo cito aquí unos apartes de la carta con la que la madre Josefina Herrero nos presenta estos decretos. Yo pienso que la madre Josefina fue una mujer increíble, le tocó un periodo de gobierno muy decisivo para la compañía,
y muy difícil, muy difícil. Yo creo pues que las que lo vivieron más de cerca podrían decir muchas cosas. Aquí dice la Madre General, aquí tenéis el fruto de nuestros esfuerzos, sencillo y humilde como fiel reflejo de nuestra pobreza, que todo lo espera del poder de Dios. Solo os pido que lo acojáis con el mismo amor con el que lo entregamos. Solo el amor hará posible la transformación que necesitamos. ¿Mm? Se habla ahí de una transformación muy profunda. Seguimos. Bueno, es interesante leer toda esa presentación de los decretos y leer como entre líneas esa actitud humilde, confiada y yo diría un tanto temerosa con la que nos entrega ese libro, fruto de la oración, del amor y del no poco sufrimiento. Ella misma más tarde escribe en una circular a toda la compañía una frase que expresa muy bien lo que la compañía empezaba a vivir en ese momento. Y dice, la compañía está en trance de un nuevo nacimiento, en el que sin dejar de ser ella misma, se transforma. Ese fue el reto, ir a la raíz para transformarse en fidelidad al carisma de donde había surgido. Y no fue fácil para muchas hermanas aceptar y asimilar ese nuevo espíritu que nos querían transmitir los decretos. Es que era un cambio demasiado fuerte. Bueno, entonces, una de las cosas que constataron en ese capítulo especial es que conocíamos muy poco nuestras fuentes, porque estaban en francés, en un francés antiguo, no se habían difundido mucho y pues entonces prácticamente no teníamos acceso a ellas en la mayoría de los países. Yo me acuerdo que después empezaron a mandarnos unas fotocopias de la historia de la orden, unas fotocopias de las reglas del 38, pero eran fotocopias en un francés antiguo. Entonces, ante el poco conocimiento que se tenía de nuestros documentos de origen, el capítulo especial recomendó que se constituyeran unas comisiones de estudio de nuestras fuentes en un proceso de revisión profunda. Y de aquí participaron varias, yo me acuerdo de Lucila, de María Cecilia, que estuvieron en esas comisiones. Fruto de ese trabajo son los 3 volúmenes de ese libro que está ahí en la foto de Asunción Arrázola, en el que hace un estudio minucioso de la génesis y desarrollo de las constituciones, mostrando cómo se tomaron de los jesuitas, qué fue lo que agregó la Santa Madre, qué fue lo que se fue transformando después. Es un estudio muy minucioso que ella hizo durante varios años y se publicó por allá en los años 70. Ahí está la fecha, no lo recuerdo muy bien. Bueno, Arrázola aquí dice, en el 68 y publicada en la colección ODN de 1981.
pero van a ver que es una edición muy elemental. Bueno, ¿qué pasó entonces con esa recepción de los decretos? Que como que les decía, fue de mucho entusiasmo para unas y de mucho, diría yo, desconcierto para otras. El tiempo que siguió al capítulo especial fue intenso y difícil. El salto que se daba de las constituciones del 56 a los decretos de ese capítulo creó tensiones de todo tipo, provocadas, como dice François Soury-Laverne en uno de sus escritos, por las fobias y los mitos que surgían en todas partes. Ella habla, por ejemplo, de la fobia al espiritualismo, la fobia a las estructuras, el mito de la realización personal, el mito de la libertad. Bueno, ella describe ahí muchas cosas y las llama las fobias y los mitos. Fue difícil acoger la apertura y diversificación de campos en la misión, ya mirando los decretos, que era lo que más dificultad causaba. La diversificación de campos en la misión, porque es que éramos para los colegios, la educación en los colegios. La nueva concepción del gobierno. Para algunas, además, la desaparición de la clausura. Esto fue muy fuerte para algunas, que salieron por ese motivo a buscar la vida contemplativa en otra parte. Las comunidades pequeñas en medio de la gente. La falta de estructuras en lo referente a la oración. Antes la oración estaba todas a la misma hora, todas en la capilla, todas prácticamente lo mismo. La concepción de la superiora local ya en esas comunidades tan pequeñas. Bueno, es que eran muchas cosas que había que asimilar e intentar ver cómo se iban a vivir. Y fue un tiempo pues de muchas decepciones. Yo tengo la idea, y me pueden confirmar por ahí, que para el tiempo del 56 éramos como 4.000 en la compañía, y para el tiempo en que yo entré al equipo general éramos 3.500. O sea, fueron 500 en muy poco tiempo, 500 menos en muy poco tiempo. Bueno, entonces un nuevo gobierno para un tiempo de transición. En el capítulo del 73, ya a los 6 años del 67, se toma como tema del capítulo el gobierno de la compañía. Ese fue el tema, un único tema para el capítulo. Era importante reflexionar sobre el tipo de gobierno que necesitaba la compañía en un momento difícil en el que uno de los grandes retos era lo que se llamó en ese momento gerenciar el cambio. Gerenciar ese cambio, cómo se iba a manejar eso. Se necesitaba mucha sabiduría y mucho tino para manejar las consecuencias de un cambio tan profundo en el que todo se removía y en el que ya los signos de nueva vida que el espíritu iba a mostrar. Las constituciones de gobierno redactadas entonces recogen los principios y los modos de proceder en adelante en el ejercicio del gobierno.
Entonces, lo que sale es un único decreto que se llamaba el decreto de gobierno y donde pues se explicitaba la nueva manera del gobierno, que ya era el gobierno en equipo. Se pasaba de un gobierno con consejeras y asistentes generales a un equipo de 5 ya que tenían como misión ver cómo se iba a conducir ese cambio. Bueno, entonces ese va a ser el nuevo equipo dispuesto a asumir esa tarea tan trascendental. Ahí está Josefina Lerdo de Tejada, María Dolores, Nieves, François y yo que era como la aprendiz ahí, con todas esas madres tan mucho mayores que yo. Bueno, un equipo nuevo con una dinámica nueva para conducir el proceso de experimentación hasta llegar a la redacción de unas constituciones renovadas según el espíritu del concilio y a la luz de lo que el tiempo y la experiencia fueran aportando. Esa era pues la tarea que se tenía, conducir ese proceso de experimentación de los decretos, como les decía, con todo lo que creó, hasta llegar a la redacción de unas constituciones renovadas según el espíritu del concilio. Ya íbamos pues como en buena parte de esos 15 años que se habían dado. Quedaban 6 años para llegar a redactar esas constituciones. Bueno, para mí, si le das 2 clics ahí, Liliana, te faltan 2 títulos. Una figura ilustrativa de lo que fue aquello. Miren, había que pasar de las constituciones del 56, pasando por los decretos, a llegar a unas constituciones que se aprobaron en el 81. Entonces, fíjense que la figura de arriba es una estructura totalmente cerrada, armónica, pues como muy centrada hacia adentro. Los decretos, pues tienen como los mismos elementos esenciales, pero prácticamente sin ninguna estructura. Y se trataba de llegar a unas constituciones, bueno, que salieron abiertas, con una estructura mínima, diría yo, en comparación con la otra, pero que tenía que ser tan firme, tan bien definida y tan capaz de armonizar ahí que se sostuviera. Ese era como el proceso. Bueno. Ese era, como decimos, el reto allá. El primer objetivo de este gobierno, el primer objetivo que el nuevo equipo general se propuso fue fortalecer la comunión de todas las religiosas en el sentido de cuerpo para una misión. Que fuéramos asimilando eso, somos un cuerpo unido para una misión común, lo cual requería descubrir y asimilar en profundidad el espíritu que nos une. Por esto se vio desde el principio que el contacto y profundización en nuestras fuentes era vital para conducir todo lo que el proceso de renovación, todo lo que había desencadenado ese proceso. Entonces, llegar a reforzar ese sentido de cuerpo para una misión común, pero una misión ya más plural. Y se vio que si no íbamos al origen,
a ver cómo no se perdía nada con esto, pues iba a ser muy difícil. Entonces, pues recordemos lo que acabo de decir hace un ratico, que conocíamos muy poco las fuentes. Entonces, una idea primera fue convocar lo que se llamó el año Lestonac, de 1974 al 75. Que me acuerdo que Beatriz Agudelo fue a ayudarnos allá en esto y se tomó esto del año Lestonac con un entusiasmo que ojalá Beatriz pudiera hablar ahora y decirnos lo que fue para ella esa experiencia. Bueno, ¿de qué se trataba? Se fueron traduciendo a partes importantes de la historia de la orden y de las primeras biografías y de las reglas del 38. Bueno, y eso pues fueron los documentos que salieron en ese primer libro verde de los documentos fundacionales. Todo lo que se fue traduciendo para hacerlo conocer de la compañía a través de unas fichas que fuimos estudiando en todo ese año Lestonac y que son las que están en el libro azul. Las fichas con las que empezamos a profundizar en nuestras fuentes. Bueno, ese libro de los documentos fundacionales fue como nuestro libro de estudio cuando íbamos ya preparando las constituciones renovadas. Si ustedes miran otra vez la secuencia de los documentos fundacionales, se ve cómo se va siguiendo ahí el proceso. Bueno, pero sucede que también en el 68 se había realizado la segunda asamblea del CELAM aquí en Medellín, un acontecimiento también pues que marcó la vida de la Iglesia latinoamericana y en el que tuvimos la suerte de participar muy de cerca. Y creo que muchas de las que me están escuchando recuerdan cómo fue esa participación y cómo estaba María Gudelo en la CLAR, pues ella me parece que estuvo allá en la secretaría y las otras ayudando en lo que fuera, si fuera en la cocina, pero muchas pudieron estar allá en la asamblea del CELAM. La celebración de esa segunda asamblea general, entonces teniendo en cuenta lo que esta asamblea del CELAM desencadenó en Medellín para toda la América Latina, se vio importante realizar la Asamblea General que correspondía en 1976, realizarla en Bogotá. ¿Por qué? Pues una de las cosas del equipo general, la idea del equipo, era estar muy en contacto directo con las distintas realidades. Y todo el equipo, que antes era un asistente en cada país o continente. Bueno, entonces venir todas a Bogotá y como que conocer más de cerca todas las provinciales de ese momento, eran como 27, a Bogotá para realizar ahí la Asamblea General. Y uno de los objetivos de esa asamblea era definir nuestra identidad como instituto apostólico en un momento en que los campos de misión se ampliaban y aparecían nuevos retos, particularmente en América Latina. Entonces y sacamos de ahí un documento que se llama Nuestra Identidad Misión. ¿Cómo nos definimos? Como instituto apostólico, porque es que era pasar de ser monasterios a ser un instituto
apostólico de carácter universal, unido con una misión que se realizaba en distintos campos. Bueno, ese fue pues todo el reto de esa asamblea del 76. Y ya de ahí era ya el 76, y para el 79 teníamos que llegar a realizar ahí las nuevas constituciones. En búsqueda de pistas para iniciar ese proceso, pues estudio de los documentos del Concilio, de la Asamblea de Medellín, de las constituciones del 38. Contacto con personas y otras congregaciones que estaban en la misma tarea, y ahí una asesoría muy especial de los jesuitas. Ellos en ese momento acababan de tener la Congregación General 32, en la que definieron también la identidad y misión de la Compañía de Jesús, en ese momento postcapitular. Pero una cosa interesante es que ellos habían decidido en esa congregación que no iban a tocar las constituciones, que sus constituciones, como las dejó San Ignacio, eran válidas, que ese sumario de las constituciones que mencionamos antes, que era la instrucción espiritual, las reglas comunes y eso seguía animando la vida de la compañía. Que lo que era importante era revisar constantemente las exigencias de la misión y cómo responder a la misión. Pero para ellos las constituciones como las tenían no les impedía eso, sino que ellos... Pero entonces la otra línea fuerte que salió de esa congregación 32 fue la profundización en los ejercicios. Y pues todas sabemos lo que ellos han trabajado en las constituciones, en los ejercicios desde entonces. Y de hecho el padre Arrupe, que fue el primer general después del concilio, lo que él promovió mucho fue el estudio de sus constituciones, y hay mucho por ahí del padre Arrupe sobre las constituciones ignacianas para ese momento. Bueno, ¿y cuál fue el proceso entonces que seguimos en la elaboración de los nuevos textos? Primero, una consulta amplia a toda la compañía sobre el sentido de la instrucción espiritual. Se mandó a muchas religiosas, a cada una regla de la instrucción espiritual, no un artículo, sino una regla, para que reflexionara sobre el contenido de esas reglas, sobre su experiencia y qué valoración hacía de la regla. Ese fue un estudio que hicieron todas aquellas a quienes se les mandó, y se trataba luego de sistematizar el estudio de los resultados de esa consulta. Recordémonos que en esa época no había ni computador, apenas máquina de escribir. No había sino manos y cabeza para hacer esa sistematización y ese estudio. Organización del trabajo capitular por comisiones encargadas de los grandes temas. La instrucción espiritual, una comisión para cada artículo. Las que estuvieron ahí, de acuerdo, Lucila, Luz Eugenia también estuvo, bueno, estaba Teresa Medina, y luego las de Bogotá, porque ya éramos 2 provincias. Instrucción espiritual, artículo por artículo, el gobierno, la formación, la administración. Y bueno, ya lograr la elaboración de los textos, la
aprobación en el capítulo general. Bueno, no hubo tiempo de entrar como en orientaciones muy particulares para la puesta en marcha de esas constituciones nuevas. El capítulo general del 79 encargó al equipo general renovado, en ese momento que ya entraron otras, la elaboración de unas orientaciones que ayudaran a concretar el espíritu de las constituciones en las distintas áreas de la vida de la compañía. La misión apostólica, la comunidad, gobierno, administración, formación, pastoral vocacional. Eso es lo que está en este librito que se llama Orientaciones Capitulares. Bueno, ya teníamos que presentar el texto de las constituciones a la Sagrada Congregación para su aprobación. Y tuvimos la suerte de que estaba en ese momento el cardenal Pironio, un cardenal argentino muy querido. Él fue el que compuso esa oración, Nuestra Señora de América. América despierta, sobre sus cerros despunta, que luego se hizo el canto. Pero la letra de ese canto es de él, y que él fue uno de los protagonistas en la asamblea del CELAM del 68. Bueno, entonces era el prefecto de la congregación. Sus palabras de aprecio y estímulo, nos quería mucho, nos relacionábamos mucho con él, sobre todo María Dolores, junto con la actitud cercana y amistosa, fueron un motivo de esperanza en el largo tiempo que duró el estudio y aprobación por parte de ellos. Las presentamos en el 79 y se aprobaron en el 81. Después de una llamada final del cardenal a María Dolores, en un tono muy personal, en el que él le dijo que había estado leyendo nuestras constituciones y que estaba encantado, que le habían parecido maravillosas, que entonces, ¿con qué fecha quería que se aprobaran? Le preguntaba María Dolores. Entonces, pues ella le dijo que el 15 de mayo, y esa es la fecha que tienen las nuevas constituciones, las del 81. Bueno, seguimos que ya vamos a terminar. La primera edición, en la carta de presentación que hace María Dolores, es muy bonita y se conserva en la otra edición. Y ella pues nos hace pensar el sentido profundo de esa aprobación de la Iglesia, que nos aprobaran esas constituciones, que una de las cosas que les costó allá fue entender por qué teníamos ahí la instrucción espiritual del 38 y luego eso, que lo poníamos como una relectura. Hubo que ir allá a hacer una explicación de qué era y al fin, pues muy bien lo entendieron y el cardenal Pironio lo valoró mucho. Bueno, el sentido profundo de esa aprobación era un reconocimiento de la validez de nuestras constituciones, un envío a vivirlas y un compromiso de coherencia y fidelidad. Bueno, y tenemos ya de las constituciones del 81, que son estas cafecitas, a las del 2006 que nos presenta Beatriz, que ya las hicieron casualmente, o no, seguramente a propósito, a los 25 años de la aprobación de las otras, en el 2006.
las otras eran del 81. Bueno, entonces Beatriz ahí en la presentación que hace de este libro azul, dice pues que se hizo para incluir unas normas nuevas del derecho canónico y unas directrices de la Congregación de Religiosos, y sobre todo para incluir la regla 4, que en el capítulo del 2003, esa fue una propuesta que teníamos que incluir, la regla 4, que es de los jesuitas desde el inicio, pero que pues Santa Juana no la tomó porque no aplicaba, como diríamos, para un monasterio de clausura. Pero en la Unión del 21, en las constituciones del 21, sí la incluyeron. Lo que pasa es que en la del 81, pues por una parte la referencia no fueron las constituciones del 21, sino las del 56. Por otro lado, yo pienso que hay otras explicaciones, pero el ambiente que se vivía en aquel momento no era como para poner tanto la fuerza en esa disponibilidad para ir a cualquier parte del mundo, porque el acento era ahí cada una en lo suyo, conocer su propia realidad. Bueno, entonces ahí ya se incluye la regla 4 en el artículo 2 de estas constituciones. Y al final Beatriz dice una cosa muy bonita que me parece muy a propósito para cerrar ya aquí este capítulo. La siguiente leo. Aquí dice Beatriz: estas constituciones nos animan a vivir con entusiasmo y radicalidad la vocación a la que hemos sido llamados. Son también, esto sí lo subrayo yo, pero las palabras son de Beatriz, son también testimonio de un camino en el que la compañía ha sabido aunar la sabiduría de los orígenes, la novedad que exige la respuesta a cada momento histórico y la apertura a la acción del espíritu que siempre nos invita a recorrer sendas impredecibles. Acogerlas y hacerlas vida es una gracia que nos conduce a ser mujeres nuevas, como María, revestidas de Jesucristo, para la construcción del reino. Beatriz Acosta. Bueno, yo creo que sí, ahí se recoge todo este capítulo que hemos resumido ahí. Bueno, y ya casi se nos agotó el tiempo. ¿Viste? ¡Qué maravilla, Dios mío! Bueno, qué rico que lo hubiéramos podido comentar más, pues porque son muchas las cosas que suscitan. Bueno, y el reto que tenemos ahora de entrar en la sinodalidad también es uno que tenemos que asumir con todo el alma, como se hizo ese otro reto. Bueno, Lili, ¿qué era lo que ibas a decir? Bueno, primero agradecerte, Silvia, porque realmente esto es un regalo de Dios poder tener estos espacios de formación contigo, entonces agradecerte. Pero segundo, todo el tiempo mientras te escuchaba, bueno, pensaba en Luz Uribe y en Virginia, que con tanta fidelidad nos enseñaron esa historia, pues también, ¿cierto? Porque escucharte es como hacer vida todo eso que ellas fueron compartiendo con nosotras a lo largo del tiempo. Pero yo sentía, por un lado, como esa certeza de que de la historia de la salvación, pues, y de que la historia es pascual, pues, de que se desarrolla así en esa dinámica de muerte y vida. Pero escuchándote era casi como sentir que estamos en el mismo momento, ¿cierto? Porque es que estamos en un momento de iglesia que es igual, o sea, que es el detonante también del cambio, de la reforma, de esa invitación a vivir esta consagración de una manera nueva, pues porque de alguna manera este momento a lo que nos está volviendo es a que la mirada esté otra vez en el concilio, ¿cierto? En lo que
en lo que se tejió en el concilio. Entonces, por un lado sentía eso, y por otro lado yo decía, qué fidelidad la de todas las monjas, pues en cada momento de esa historia que tú narrabas, ¿cierto? Porque es que eso es todo en medio de mucho dolor, pues muchas cosas pues se construyen en medio de situaciones que también implican mucha renuncia, conflicto, pero qué fidelidad a lo fundamental, pues qué capacidad de dejarse conducir por el Señor. Entonces como que mi certeza mayor es cómo la historia es de salvación, cómo es pascual y cómo definitivamente la historia la trasegamos de la mano del Señor. Y a mí me surge es como agradecer, y yo siento que en este momento tenemos los mismos desafíos, pues esa experiencia también de la minoridad, del no poder, de tantas cosas que nos desbordan, pero la certeza de Dios con nosotros invitándonos al más. Entonces te agradezco todo esto porque el corazón arde escuchándolo. Ay, bueno, Lili, muchas gracias. Sí, yo creo que esto nos anima y te anima a ti a animar a otros también en este camino.